Buenas tardes, amigos televidentes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Miguel Juan Miguel. Quiero saludar también a todos los que ven este programa, no solamente aquí en la capital y en la ciudad y en el país, sino los que lo ven internacionalmente, porque se comunican con nosotros. En España lo ven mucha gente, y en los Estados Unidos y Canadá ni hablar. Entonces, ahora mismo yo tengo un hijo que está temporalmente en Canadá, mucha gente allá lo ve, y en Europa lo mismo, de manera que estamos aquí. Aunque quizás un poco más tarde podamos hablar de eso. Nos han comunicado que la pequeña subvención que nos da el gobierno cada mes parece que está suspendida. Están suspendidas una serie de instituciones. Nosotros pensamos que vamos a ver si eso nos resolvemos, porque ellos nos han metido en un paquete que yo creo que no nos corresponde. Así es. Porque nosotros somos la única institución que está hablando de Haití, diciendo las cosas que hay y demás. A lo mejor un poco más adelante en este mismo programa hablaremos de eso. Esta ONG, el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, esa pequeña asignación con un rigor espartano, que nos auditan y que tenemos un centro de documentación, un local alquilado, o sea, que tú y yo no cobramos ahí. Es decir, cuando uno ve... Si cobráramos, lo que nos pasa desde hace muchísimos años es una suma muy curiosa. Incluso yo no me había fijado hasta ahora de cuánto era, pero es una suma hasta una cifra curiosa: 233.333,33. Pero que no pagan por lo menos. Hemos editado muchísimos libros y sí, contribuciones importantes. Atención, y que el Estado Dominicano, haremos el esfuerzo porque el Estado Dominicano le mantenga la subvención, no por nosotros no nos beneficiamos de eso. Nosotros no hemos cobrado nada, así que nos da lo mismo. Esta hora llega a todos ustedes en la hora de consuelo, porque doña Consuelo de Pradel, fundadora de este comité, una mujer que trabaja muchísimo, que es un patrimonio del país. Usted puede no estar de acuerdo con las opiniones personales y las posiciones políticas de Consuelo de Pradel, pero aquí hay poca gente tan íntegra y tan vertical como Consuelo de Pradel. Y nosotros, que en el comité nos congregamos de todas las preferencias y de ninguna preferencia política, pero que somos sus amigos, tenemos ese privilegio, podemos dar testimonio de su verticalidad. Es decir, una mujer que se levantaba hasta ahora a las 4 de la mañana a trabajar. Así es. Y leer toda la información que le llega continuamente. Sí. Para decirlo. Para decir sus posiciones, que Consuelo, igual que nosotros, a lo mejor lo que decimos no le gusta a cierta gente. Bueno, pero no lo decimos para que les guste, sino para que sepan lo que hay. Es dicho con honestidad, es decir, no es porque le estén pagando esto o aquello, usted puede tener sus preferencias políticas, como puede tenerla cualquiera, y usted puede simpatizar por José Pérez o por Francisco Miranda, por decir dos nombres, para no decir nombres de carácter político, pero es su preferencia. No, porque tú apoyas esto, eso te convierte en bocina. No, señor, cada cual tiene su posición, y en el comité, cuando nos reunimos, cada cual deja su preferencia política partidaria en la puerta. Y ahí nos reuníamos y nos reunimos. Ahora con la pandemia no nos estamos reuniendo. Gente que incluso está en parcelas políticas partidarias a nivel dirigencial, con posiciones muy antagónicas, pero cuando se entra a hablar de estos temas y analizar la posición, ahí se acabó partido político, porque nos congregamos bajo la bandera de un gran liderazgo, el del ideario duartiano. Y entonces eso es muy importante. Ojalá y se pueda resolver, pero el comité va a hacer hasta el último cartucho mientras podamos mantener esa oficinita abierta. La mantendremos abierta y seguiremos haciendo esto. Si este espacio, si la hora de Consuelo en algún momento tiene que,
porque ya salió de uno de los espacios ya, pero no sabemos qué va a ser el futuro de ella en la comunicación. Nosotros esperamos también continuar en cualquier otro, de la mano de cualquier otro comunicador. Mientras podamos, lo haremos. Y a nosotros nos matarán siempre en la trinchera hasta, oye, cuando no podamos tirar tiros, le damos con la culata. Y cuando se acabe la culata, se nos rompe el fusil a pedrada. Y cuando se nos acabe la piedra, entonces a mordida. O a escobazo, que le podemos dar también. Carga carne. Que está seguramente al lado tuyo. Sí, está aquí. Es guapa, igual que Leila. Las mujeres de este país son las que han salvado siempre en los momentos más álgidos. Armando, vamos a comentar algunas cosas importantes también, porque sí, tenemos muchas cosas que hablar y no hemos Internet que traído en esta elucubración. Muy importante, y ahí le damos seguimiento a todo esto con una visión como no lo hace ningún otro espacio del pensamiento, siempre en aras de enfocar todos estos desafíos de la insularidad desde el contexto primero interior de lo que significa recibir de Haití una gran migración, y en el contexto regional lo que significa la articulación de estas visiones de las potencias que pretenden endosarnos a nosotros, esa población. Entonces, atención, el director general de Migración, Armando, Enrique García, él esta semana hizo una denuncia muy seria. Él denunció, felicitaciones por ese nivel de responsabilidad, que los cónsules dominicanos en Haití han tenido el ejercicio de esa función consular como un negocio. Y Enrique García dijo incluso, en esas declaraciones que recogieron algunos medios, que el 90% de los visados que se otorgan para entrar a la República Dominicana se expiden a favor de haitianos, que de eso se vive, es un gran negocio. Hace años que que existe ese negocio. Así es. Él dijo, como director de la Dirección General de Migración, que la Dirección General de Migración se está convirtiendo en un vigilante de la frontera, procurando que se cumpla con la ley 28504 y su reglamento de aplicación. Y él reivindica las palabras del presidente. Recordemos que el presidente, en una entrevista en CNN, que dijo que no se puede permitir que el país se llene de extranjeros en condición de ilegalidad, que el que esté en esa situación debe de abandonar el país, venir con un contrato de trabajo, cuando termina, retornar, porque esa es la manera de mantener el equilibrio. Él dice, bueno, que él tiene 2 meses en la posición, y que con ese problema de la pandemia, a pesar de que hace 6 meses no se realizaban intervenciones, es cierto, hacía más de 6 meses que no se realizaban operativos, él lo está reiniciando. Él anuncia que va a haber operativos en Verón, en Punta Cana y en la zona del este. Felicitaciones, porque si el país va a hacer un esfuerzo de relanzamiento de la industria turística, los puestos de trabajo deben ser para los dominicanos con la 20. Eso quiero decir precisamente, que si andamos buscando la manera de que haya más puestos de trabajo, eso tiene que ser para los dominicanos que viven en su propio país. El día que se necesiten, como en algunos países europeos han necesitado, bueno, pues eso ya. Pero mientras tanto, tienen que ser personas que vayan al país cumpliendo con todas las regulaciones locales. En cuanto a no puede ser que entren como entran ahora. Incluso hace un par de días o 3, un haitiano me dijo, yo estaba en mi casa aquí en el jardín, y me preguntó que si tenía algún trabajo que él pudiera hacer, y yo, no, pero ven acá, y cuando tú llegaste, me dice, no, yo he venido de Haití, digo, varias veces. Yo llegué ayer, me dice él, pero estoy en condiciones económicas desastrosas, porque me cobraron al peaje 8,000 pesos por traerme de la frontera aquí, de 8,000 pesos. ¿Y cómo es eso que te cobran 8,000 pesos por? Y bueno, que en el camino se pararon varias veces, cada vez que había una interrupción, y les daba dinero por el número de gente que traía. Eso será una cosa por establecida, pero eso no puede seguir. ¿Cómo va a ser que le cobren 8,000 personas a un haitiano que llega aquí todo desbaratado?
para repartirlo entre los militares, los guardias que están en esos puestos de control para que no entren. No. Entonces el señor tiene que saber el gobierno que está pasando. No sabe. El director general de Migración está muy bien, muy responsable, señalando lo que es el negocio de las visas en los consulados dominicanos en Haití. Y atención, ese es un tema de seguridad también. Hay hubo en esta semana, él anuncia esto, él dice Verón, Punta Cana, no solamente por la reactivación de la industria turística, porque el tema del desempleo que se ha disparado, obviamente si va a haber reactivación en ciertas áreas sensibles de la economía, debe aprovechar a la comunidad trabajadora dominicana, independientemente de toda la solidaridad que tengamos. Pero usted no puede, en una situación de necesidad, lo poco que tiene, repartirlo con el vecino, porque la pobreza repartida no disminuye la pobreza, lo que hace es que crea una competencia más pobres, aumentar el número de gente empobrecida. Entonces no hay posibilidad de nosotros recuperarnos ni ayudar a Haití importando sus problemas. Y hay un tema de seguridad, atención con el tema de seguridad, porque también esa es una zona en la cual la comunidad, principalmente en esa zona de frío, del hoyo de Friusa, los quilombos ahí es una situación terrible. Hubo en esta semana, Armando, esta es otra noticia importante, 2 incidentes entre haitianos y militares dominicanos. En primer lugar, en Elías Piña, hubo un incidente en Elías Piña, un teniente y un sargento del ejército resultaron heridos, fueron atacados por haitianos en el paraje El Valle, el municipio del Llano, en la provincia de Elías Piña. Los militares heridos fueron el segundo teniente Diógenes Paniagua y el sargento mayor José Miguel Ogando Encarnación. Tuvieron que ser trasladados al hospital Rosa Duarte, encomendador de Elías Piña, afectado por las heridas que le fueron ocasionadas por un grupo haitiano. También se informó que el incidente ocurrió en el proyecto forestal Macapí, ubicado en el paraje del Valle, en el momento en que presuntamente se iba a realizar el pago a los haitianos que elaboran en esa localidad, lo que aprovecharon para atacar a los militares con piedras y palos. En Dajabón, que fue el segundo incidente, un haitiano murió, eso fue el martes, en el hospital de Dajabón, al resultar herido de bala por un miembro del CESFRON, al cual supuestamente atacó con un arma de fuego, lo que se llama una escopeta chagón. Eso ocurrió cerca del destacamento militar en La Vigía. El sargento Joselito de las Rosas Polanco y el cabo Dauri Enríquez del CESFRON patrullaron la zona, detectaron a este haitiano que se llama Enzo Jaques, con su cédula haitiana. Y entonces al ser sorprendido, según dice la información, atacó con este chabón y fue herido. Le ordenó al haitiano detenerse, los atacó y bueno, murió el haitiano. Estos hechos que son cada vez más... No hay semana en la que la prensa no recoja incidentes. Entonces, eso es una situación sumamente preocupante, Armando. Pero también hubo un caso de un haitiano que, como acostumbran ellos, le dio unos cuantos manchetazos y mató a su mujer. Ah, sí. Ese es otro incidente. No es que entre los dominicanos no haya violencia. Sí, pero no. Pero violencia son mayor aún en la población haitiana. Hay un tema casi de deficiencia educativa que agrava el fenómeno de la violencia. Es terrible. Entonces, ¿qué es lo importante de este enfoque que nosotros le estamos dando hoy a ese recuento noticioso? El país está atento a otras cosas y deja eso como hechos casi anecdóticos. Y hay un ambiente sumamente delicado en la isla que estamos perdiendo de mira. Hay elecciones el 3 de noviembre en Estados Unidos. Sí. Anoche fue el último encuentro entre los dos candidatos. Días. Y el periódico Le Noveliste publicó en esta semana un artículo. El país estuvo muy atento a lo que pasó con como señalas, el segundo debate entre el presidente Trump y el último.
Se redujo porque el presidente Trump estuvo... Hubo uno que lo cancelaron. Así es. Este es el artículo del novelista. Voy a leer algunos fragmentos en los que vemos las imágenes del debate de anoche. Dice el artículo: los días avanzan. Las elecciones del 3 de noviembre llegarán pronto y los Estados Unidos pueden elegir entre renovar el mandato de Trump o darle un mandato a Biden, ex vicepresidente de Barack Obama. En cualquier caso, la situación en Haití cambiará muy poco, alerta el novelista, para la administración estadounidense, porque Biden ya tiene sus posiciones sobre Haití que había manejado en el archivo, y Trump ha tomado una posición durante meses. En cualquier caso, debido a que el presidente en el segundo mandato a veces cambia puntos de interés, y debido a que al convertirse en presidente Biden puede tener su propia mira sobre Haití, algo puede suceder, leves cambios que pueden tener importantes repercusiones para Haití. Y por esas razones el presidente Jovenel Moïse, dice el periódico Le Noveliste, y sus oponentes están monitoreando las elecciones estadounidenses. Para ellos es una cosa muy importante. El software de la política estadounidense hacia Haití no debería cambiar, pero una vez más, una declaración puede cambiar mucho aquí en Haití, de cualquier manera. El régimen de Duvalier, recuerda el novelista, celebró la toma de poder de Ronald Reagan. Sin embargo, el vaquero de California le pateó el trasero, porque derrocaron a Duvalier, de manos del régimen que él apoyaba y que veía con mucha complacencia. Entonces, mientras tanto, atención, y le pasó lo mismo a Aristide, que veía con buenos ojos a los Clinton, pero Clinton tenía su propio interés. Él gana las elecciones. La dictadura de Cedras es en el gobierno de los Clinton, y aún así no le permiten retornar, sino más tarde, y después hace que lo deporten para Sudáfrica. Es decir, una cosa piensa a veces la élite haitiana y otra cosa es lo que termina pasando. Y entonces el novelista reclama la diferencia del trato de cómo ve la comunidad internacional Haití a la República Dominicana, y señala que, por ejemplo, a ellos les ofrecieron una ayuda de 100 millones, pero a nosotros nos ofrecen un paquete de 2.000 millones en crédito. Que las compañías norteamericanas no ven con el mismo nivel de confianza que República Dominicana estableció relaciones con China y Haití no. Es decir, ellos hacen el contraste y plantean la situación. Entonces ellos se preguntan, bueno, la oposición ¿va a apostar por Biden o va a apostar por Trump? Lo que sí está claro, atención, es lo siguiente. Y aquí, al control master, que me ubique ese otro video. Biden estuvo en la campaña en el pequeño Haití de Miami. Fue, pero va de la mano del caucus negro y de la mano de la gente de Black Lives Matter. Esas son las imágenes del evento en la que él fue. Y él ahí dijo lo mismo. Pero recordemos que en el gobierno de Barack Obama fue el gobierno en que más haitianos deportaron. Y aunque le dio un estatus temporal de protección para los Dreamers, lo cierto es que en el gobierno de Barack Obama no se ayudó a Haití. Es decir, es mucho bla, bla, bla. Entonces él va de la mano de Black Lives Matter, reivindicando la agenda racial, de la fractura racial norteamericana, pero inmediatamente va con esa hipocresía, porque eso ahora que es candidato a presidente, les recuerdan unas declaraciones que dio en el 94, y yo quiero que el control master me ubique esa entrevista del 94, y la vamos a dejarla correr con todo y audio, porque lo que dura son 45 segundos, y tiene los subtítulos en inglés, para referirse a lo que él opinaba sobre el interés que significaba Haití para los Estados Unidos, porque él decía, bueno, el contraste, que el problema de Bosnia, ¿te recuerdas el problema de los Balcanes para esa época? O el problema de Haití, y él se expresa de una manera muy despectiva, lógicamente eso es en el 94, pero refleja realmente el nivel de hipocresía que tienen algunos políticos cuando andan buscando el voto y realmente lo que piensan. Adelante al control para que nos ubique ese videíto y lo ponga con el audio. Y después yo quiero que tú me comentes algo sobre eso, porque tú hablas mucho. Bueno, yo te iba a decir, porque ahí se aplica ese refrán español de que una cosa piensa el burro y otro el que lo aparea. Sí. Vamos a ver. En el video es una entrevista que le hace en un programa de análisis. Y entonces ahí, en ese video,
le dice, bueno, que él le pregunta, bueno, ¿qué interés puede tener para la política exterior norteamericana ocuparse del tema haitiano y qué puede tener de interés ocuparse de los temas de Bosnia, que si es porque aquello le interesa porque son blancos y en el otro son negros? Y dice, bueno, realmente, y lo dice textualmente, se ve jovencito ahí, realmente, si Haití se hundiera en el medio del mar a 300 pies de profundidad, a los norteamericanos no nos importa. No, eso es una expresión sumamente desagradable, pero ese es el señor Biden. Lógicamente, ahora aspira a la presidencia y le interesa seducir los votantes haitianos descendientes que están en la Florida, porque es un tema de hipocresías y de oportunismo. Parece que el control tiene algún tipo de problemas ubicando la información. El enlace del video parece que tiene algún tipo de problema. Oye, te voy a decir que yo sé que en la Florida, mira, todos los choferes de taxi de Fort Lauderdale de Miami son haitianos. Sí, Armando, vamos a escuchar el audio. Vamos a ver esto. Tiene los subtítulos. Adelante. Editor of a paper in the Delaware Valley asked the reporters to come down and talk to me and said, why is Biden so concerned about Bosnia and not about Haiti? Is it because blacks are involved in Haiti? Blacks are what at stake in Haiti, and in Bosnia they are Europeans, whites. There is major arsenals of nuclear weapons where they have long histories of national wars where ethnicity dominates. That is a phenomenal potential consequence of the United States. If Haiti, a god-awful thing to say, if Haiti just quietly sunk into the Caribbean or rose up 300 feet, it wouldn't matter a whole lot in terms of our the world and No me inventé nada, ¿verdad? lo hundió en el Caribe. Ahí si se hunde no importa. Ahora ya sí, porque ahora hay muchos haitianos que quiere que le voten a él en la Florida y en otros sitios. Pero mientras tanto, incluso se ha dicho aquí, se ha comentado que el Caucus Negro de los Estados Unidos tiene buenas relaciones, con los haitianos y les ha comprometido y prometido ciertas ayudas y ciertas cosas, pero los haitianos van a votar por Biden posiblemente, pero no sabemos si es lo que va a ser la diferencia en los resultados finales tampoco. Lo cierto es que el pueblo haitiano sabe y recuerda muy bien lo que le pasó en un gobierno demócrata con los Clinton, y de cómo Haití fue dejado peor que lo que estuvo en todos los momentos de su historia, de cómo ese bloqueo, de cómo esa presión destruyó la poca infraestructura industrial, de lo cual se lamentaba Clinton cuando lo ponen a manejar el dinero después del terremoto. Él lamentaba esa decisión que él tomó, que es cuando el comité se crea. Atención, Armando, y lo que nos viene si gana el Partido Demócrata es muy similar a aquella coyuntura. Eso lo decimos para la comunidad dominicana que vive en el extranjero y que tiene la condición de doble ciudadanía y puede votar en las elecciones norteamericanas. En aquella ocasión es cuando el comité surge. La solución de la crisis haitiana ante la inestabilidad política, el derrocamiento de Aristides y el embargo, era crear campamentos de refugiados de este lado de la frontera. Y el ACNUR anda en eso mismo otra vez. Ya que están en eso. De migración. Pero iban a empezar, yo tengo la lista de dónde iban a estar localizados los campamentos. La receta. Es decir, a un nuevo momento de inestabilidad. Sí. Hubo incluso un momento en que algunos de los campamentos donde se iban a colocar 20,000 haitianos y se iban a hacer zonas francas alrededor de eso para que los haitianos fueran a trabajar ahí. Pues no va a estar inverosímil. Lo primero que iban a hacer es que si iban a salir de ahí, iban a ir al sitio que les diera la gana.
En el plan Éxodo, a quien le interesa el documento que fue filtrado a través de lo que posteriormente se convirtió el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, y Unión Nacionalista, en la casa de don Luis Julián Pérez, de él, cuando publica su libro Galería Heroica, se lo dedica a usted, el primero de la literatura, Armando. Sí, el primero de la literatura. El origen de este comité, para que el pueblo sepa desde cuándo viene este comité, reflexionando y alertando al país. Eso está en marcha. Hay un plan, hay un documento confidencial ya preparado, preparando el terreno. ¿Por qué alertamos esto? Porque hay elecciones el 3 de noviembre en los Estados Unidos. ¿Saben cuándo termina el gobierno de Jovenel Moïse su mandato? El 7 de febrero. No hay ni gobierno, porque está gobernando por decreto. Él quiere pasar al vapor una reforma constitucional con un referendo a dedo, en la que lógicamente, y por eso mataron al presidente del Colegio de Abogados. Atención, y acaba de juramentarse, de presentar cartas credenciales, que es el término correcto, ante el gobierno dominicano, el nuevo embajador haitiano en el país, y ayer se designó embajador dominicano para Haití. Esa es la imagen oficial de la presentación formal de cartas credenciales del embajador Smith Agustín. Es la hora de consuelo en este espacio del comité, el primer medio dominicano que leyó la hoja de vida. Busque en YouTube en los archivos de estos programas cuando leímos la hoja de vida del señor Smith Agustín. Él es el nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de Haití en la República Dominicana. Ahí tenemos un video también de ese momento. Él fue recibido en el Palacio Presidencial en una actividad muy solemne, como es de estilo, en el Salón de Embajadores, y él le transmitió al mandatario los mejores deseos de Jovenel Moïse, que vino a su toma de posesión. Son imágenes de uno de los canales amigos, tomadas del internet. Tuvieron una conversación sobre temas históricos, relaciones diplomáticas y de amistad entre las naciones. Él había presentado las copias de estilo el 22 de septiembre ante el canciller Roberto Álvarez. El señor embajador es graduado del INTEC, pero atención, y del Centro Bono, con un prontuario académico, graduado en Francia, abogado, diplomático, un gran intelectual, una persona muy bien preparada. Nosotros designamos también, por un decreto del presidente Abinader, un nuevo embajador dominicano en Haití. ¿Quién es? Tenemos la imagen por ahí, es Farouk Miguel. Farouk Miguel es este señor que está ahí, miembro fundador del PRM, antiguo dirigente del PRD, de padre libanés, de madre dominicana, nació en el año 51. Es de tu provincia, Armando. Él es de San Pedro. De San Pedro de Macorís. Sí, yo no sabía. Tú fuiste que me informaste que sí, es el nuevo embajador nació en San Pedro en Haití. Y su adolescencia se desarrolló en Santiago de los Caballeros, en La Romana y en Santo Domingo. Él se graduó en el Liceo Eugenio Mera de Hostos, fue dirigente de izquierdas, estuvo en la Unión de Estudiantes Revolucionarios, fue dirigente del Comité Nacional entre el año 67 y 68 y militó en... Bueno, vamos a ver si lo hace bien, porque mientras las relaciones se desarrollen como una cantidad de cónsules que habían en los gobiernos anteriores dominicanos en Haití, que hacían un negociazo vendiendo visas, que las venden carísimas ya, pero los haitianos dentro de su desesperación las pagan. Farouk Miguel es, como le digo, un dirigente político, muy vinculado al presidente Hipólito Mejía, de origen libanés, igual que nuestro presidente. No es un diplomático de carrera, ni se le conoce una gran trayectoria de análisis de las relaciones dominico-haitianas. Es decir, no es alguien que ha tenido una presencia en esos ambientes, pero es una persona que al que mandan ahí es porque algo sabe y algo tiene que aportar. Nosotros lo que esperamos es que la autoridad dominicana, el gobierno dominicano, la Cancillería,
entienda el momento histórico. Hoy es 23 de octubre, dentro de 10 días hay elecciones en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una visión muy distinta dependiendo de si gobiernan los republicanos a los demócratas. Los dominicanos sabemos lo que son los demócratas gobernando, la visión que han tenido en relación con esta isla. Bueno, No, a nosotros, nadie nos va a nosotros a convencer de cosas distintas a lo que la historia nos ha mostrado. ¿Qué es lo que le ha convenido al país? ¿En qué momentos el país ha recibido más presiones y más facilidades? Está ahí la historia. ¿Cómo nos fue con el presidente Reagan? El plan Reagan para la cuenca del Caribe y la industria de la zona franca. Todo el mundo lo sabe. El desarrollo turístico, todo el mundo lo sabe. Y de cómo el gobierno demócrata de los Clinton se comportó en relación con las crisis haitianas y lo que eso nos costó. y como fueron luego a Haití, y no solamente hicieron una serie de cosas que todo el mundo conoce, sino que al final las minas de oro, que es la parte más explotable en lo inmediato de Haití, estaban a nombre o fueron concesionados a un hermano de la mujer de Clinton. De manera que para muestra no tenemos un botón, no tenemos ahí un sastre entero. Y atención, y de cómo en víspera de las elecciones en las que resultó triunfador Donald Trump, en que había una inclinación en las encuestas de opinión que mostraban un posible triunfo de Hillary Clinton, el señor George Soros se convirtió en el accionista individual de mayor peso de la compañía minera que explota los yacimientos de este lado, la Barrick. Y al mismo tiempo, como compra las acciones de la compañía concesionaria que había sido de Tony Rodan. Es decir, la visión de manejar las cosas en la isla, acomodándola a los intereses de un empresario que ha desestabilizado muchísimas economías de países poderosos, el señor Soros, que es quien financia un león, y por cierto, de origen judío también. Y Open Society financia aquí a gente que tiene un propósito muy claro. Y aquí hicimos un programa hace 2 semanas explicando cómo hay un programa financiado por Unión Europea con 1.400.000 euros para monitorear, para evitar que haya deportaciones. Eso lo mostramos en el programa pasado. Sí. Entonces, es muy bueno que el señor Farouk Miguel, el canciller Roberto Álvarez y el presidente Abinader entiendan lo que se está fraguando en el horizonte para que las políticas y las estrategias de nuestras relaciones internacionales vayan en una dirección en donde se privilegie el interés estratégico de la República Dominicana. Porque gobiernos norteamericanos van y vienen, pero República Dominicana no puede en modo alguno enderezar sus políticas internas y la vigencia de sus instituciones a acomodarse a lo que quiere el extranjero. En esta semana un diputado sometió un proyecto de resolución a la Cámara de Diputados para preguntar a la Cámara de Diputados, para el presidente de la República, y fue votada y aprobada, que cuál es la posición de la República Dominicana en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero recordar a la Cámara de Diputados de la República Dominicana que ya el Tribunal Constitucional Dominicano dictó una sentencia sobre ese tema en el año 2014. Estableciendo que el instrumento de reconocimiento de la competencia de esa Corte, que fue una simple carta que mandó el presidente Leonel Fernández, un error terrible que le ha costado a este país demasiado, requería para su validez constitucional, para vincularnos válidamente de acuerdo a nuestro orden constitucional, tal y como exige la Convención de Viena de Derechos del otro Estado, que se cumplieran los trámites internos. Y la Constitución Dominicana establece muy claramente que tú no puedes comprometer internacionalmente al país, sino con una ratificación de parte del Congreso. Y eso nunca fue al Congreso. Y el gobierno del presidente Fernández nos sentó en el banquillo de los acusados con una carretilla de sometimientos que habían sido vertebrados por esas ONGs
que de hecho quienes sirvieron de peritos para acabar con este país fueron las ONGs que ahora son los que manejan el Instituto Nacional de Migración, el señor Lozano con el OPMICA, la señora Bridget Wooding, que acaban de recibir 1.400.000 euros por la Unión Europea. No nos estamos inventando nada. No, esta semana hicimos un recuento de todo lo que han estado haciendo y todo lo que quieren hacer. Todo lo que quieren hacer. Entonces el gobierno dominicano, que se dé cuenta de para dónde nos lo están pastoreando. Presidente Abinader, usted tiene la obligación de respetar la decisión del Tribunal Constitucional Dominicano, que dijo que el país no cumplió con el trámite correcto, y dejar eso así, porque un nuevo reconocimiento y el envío al Congreso, un Congreso que con esas debilidades sería poner en riesgo de nuevo la soberanía nacional. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional dijo, no se cumplió con el trámite, y eso no nos vincula por el principio de supremacía constitucional. Pero allá están esperando una señal para de nuevo meter esto, y ese diputado se prestó a eso, y esa Cámara de Diputados se prestó a eso. ¿Usted sabe lo que dijo en la última decisión en la Corte? Que los dominicanos tienen que cambiar su constitución para darle la nacionalidad haitiana a todo el hijo de haitiano que diga, que alegue que nació aquí. 5 señores sentados en una poltrona, se llaman jueces de la Corte Americana, le pasaron por encima la vocación soberanista de todo un pueblo organizado a manera de Estado. Entonces, el gobierno del presidente Abinader, ¿qué va a conseguir con eso? Yo siempre le alerté al gobierno de Danilo Medina y al de Leonel Fernández, el comité le advirtió que el país tenía que salirse de ahí, porque eso era no solamente porque era inconstitucional, sino porque eso no le acarreaba al país nada bueno. Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente tienen el valor que los países quieran darle. Si usted eso lo manda para el Carrizo, a esa corte con todo y juez y comisión, no pasa nada. No hay ninguna consecuencia, porque no hay ningún mecanismo de efectiva presión contra el Estado Dominicano, salvo que el Estado Dominicano conviniera en eso. No nos pasaba nada malo, ni había bloqueo, ni embargo, ni pérdida de mercado, porque el Estado Dominicano salió de ahí en el 2014, estamos en el 2020, y al país no le pasó nada. Y ya están otra vez esos juristas constitucionalistas, y un embajador dominicano que nombraron en España en eso, que es el señor Juan Bolívar Díaz. Entonces el Estado Dominicano tiene que saber lo que va a hacer. Al presidente Abinader, que no se le ocurra cometer ese desaguisado, porque habría que preguntarle en qué se beneficiaría el Estado Dominicano con eso. ¿En qué? Se perjudicaría muchísimo, porque el escenario es para endosarle a la República Dominicana un Estado fallido, para que la República Dominicana absorba a la población haitiana. Ese decreto de 750 naturalizados, ese fue el último regalito que nos dejó Danilo Medina. En ese proceso de conformación de ese listado de naturalizados, Armando, no se cumplió ni siquiera mínimamente con la ley, ni la 1683, ni la ley 169-14. La de naturalización especial que siguió al Plan Nacional de Regularización, el último de los mecanismos que utilizó el gobierno de Danilo Medina para desconocer la sentencia 168-3. No hay, atención, y eso es una primicia que estoy dando hoy, no hay una sola acta de nacimiento en ninguno de los 750 pedidos. Pero es que el gobierno anterior se acostumbró a que lo que decían las leyes, los reglamentos y las constituciones de los países
no tenía nada que ver con se acomodaba. Utilizó la soberanía de este país como moneda de cambio. Es decir, yo te voy a resolver el problema haitiano para que tú me des luz verde para yo reelegirme. Esa es la realidad. Y el daño que se le hizo a este país, oye, me va a ser muy difícil corrección. Entonces nosotros vamos a cerrar el programa de hoy, hermano, porque hemos llegado al final del programa. El tiempo pasa rapidísimo. Es que nosotros nos entusiasmamos yéndonos uno al otro y diciendo verdades, y se nos pasa el tiempo así. Así es. Pero la televisión tiene eso, que el tiempo pasa volando. Y nosotros no podemos hacer otra cosa más que despedirnos el día de hoy, anunciándoles que para la semana que viene, algunas verificaciones que estamos haciendo, aquí se van a dar informaciones muy importantes el viernes que viene, cosas que estamos verificando documentalmente, sobre todo esto que hemos dicho. Y agradezco a ustedes. Óyeme esto, tengo un empleado mío en Haití que ha tenido tiempo, que es haitiana, pero aquí legalmente, tiene todos sus papeles y todo. Se le murió su mamá y se fue. Y él, inteligentísimo, le recomendé que todas las cosas raras porque él ya es muy dominicano, que lo retratara y lo sacara y que nos lo trajera. Él no ha llegado todavía, sino que viene dentro de la otra día. Cuando tengamos todo eso, le vamos a decir a ustedes cómo las cosas de Haití desde adentro. Así es. Señores, gracias por su sintonía. Como todos los días, en la hora de Consuelo, el próximo lunes ella estará con todos ustedes en este espacio. Mientras Armando Armenteros y quien les habla, el doctor Castillo Pantaleón, a nombre del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, les agradecemos su sintonía y les deseamos que tengan todos un feliz